Hola, lo saludo. No podré estar con ustedes presencialmente aquí en la clase, pero se las voy a dejar grabada, pues para que vayamos comenzando justamente ya en lo que decíamos, es nuestro tratado de la eclesiología. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pues poco a poco ir ayudándonos para penetrar en este misterio que el Señor nos va teniendo delante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de humildad y gratitud, nos ponemos en tus manos al inicio de este nuevo trimestre en el cual somos invitados a contemplar la realidad de la iglesia de la cual somos parte. Ayúdanos a tomar conciencia de nuestra pertenencia eclesial, porque así nos abrimos parte tuya, porque la iglesia es tu cuerpo, somos tu cuerpo, Señor. Y que valorando esa pertenencia eclesial, esa pertenencia a ti, también tengamos para nuestro bien y para el bien de los hermanos la disponibilidad de amar como tú nos has amado. Todo esto, Padre Dios, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ir planteando los esquemas que justamente, bueno, pues vamos teniendo nosotros a partir de esta partecita del texto que hemos ya compartido. Hoy pues haremos la introducción de ese material. Déjenos estar aquí. Vamos a organizarnos. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, pues vamos a tomar precisamente este ratito, pues para ir contemplando lo que es ciertamente, pues este misterio de la iglesia. Y es acá donde tenemos que tomar conciencia de realidades, pues que van justamente a ponernos delante del misterio de nuestra fe, del cual somos parte. Vamos a darnos cuenta en esta introducción que es justo el momento de ubicar y de rescatar el valor de la eclesiología en nuestra vida, pero con la relación de todas las materias que acompañan justamente al estudio teológico. Entonces, voy a empezar haciendo el planteamiento de nuestra realidad primera. Fíjense nosotros cómo creemos en Dios. En Dios sabemos nosotros que es Padre, en Dios que justamente también ha sido revelado como Hijo, pero también en Dios que es el Espíritu Santo. Ese Dios uno y trino es justamente el que ha sido revelado en la Sagrada Escritura a cada uno de nosotros. Y es en el lenguaje de San Agustín cómo Dios es concebido, el Padre como un amante, el Hijo como el beneficiario de ese amor y el Espíritu Santo es precisamente el amor que vincula tanto al amante como con el amado. Y en esta realidad, nosotros ciertamente es una analogía, es una comparación que se está haciendo, pero en esta realidad tenemos la oportunidad de descubrir justamente la esencia de Dios. Cuando hablamos de su esencia, cuando hablamos de aquello que está dentro de Dios, San Juan ya nos lo dice, ¿no? Dios es amor. Y ese amor que está en esa intimidad, se expresa desde esta manera. Es el Padre Dios que ama, es el Hijo Dios que es amado y el Espíritu Santo en que vincula. Pero ahí justamente en la intimidad de Dios se da una realidad que es muy hermosa. Se llama la pericóresis. Esto que sucede adentro de Dios, la pericóresis, es un concepto tomado del griego, donde los autores justamente hablan de una especie como de danza divina que se da en el interior. Fíjense, vamos a explicarlo tantito, ¿no? Porque es muy interesante. Hablar de la pericóresis puede ayudarnos a pensar en esto de una danza, de un baile. Una danza divina porque son las personas divinas, ¿no? Pero fíjense ustedes, cómo resulta que cuando vamos a una fiesta, a lo mejor por ahí está el fulano, ¿no? Y ya la música empieza a sonar, los tambores, no sé qué dice la canción, y se le mueven las patitas, y entonces va y saca la fulana, vente, vamos a bailar. Y bailan, y bueno, parece que han estado ensayando no sé cuantísimos días, cuantísimas horas, pero se compenetran de tal manera que aunque sean dos personas, la pareja, nosotros decimos es una pareja. Démonos cuenta por esa comparación cómo justamente hay
tal unión entre este varón, entre esta mujer a la hora de bailar, que se hace una sola pareja. Y pensemos un poco así. En Dios hay esta especie de danza divina dentro de su intimidad, donde justamente Padre e Hijo y Espíritu Santo están en ese baile, en esa danza divina, tratándose de una sola realidad. Son tres personas divinas versus un solo Dios. Y este amor que está entonces dentro es un amor que justamente tiene que salir. El amor, recordemos, no puede quedarse dentro. El amor tiene que salir, porque el amor cuando se encharca, digamos como el agua, en lugar de dar vida, empieza a dar muerte. Para que el agua de vida, tiene que ser agua corriente, tiene que salir, tiene que seguir su curso. Pero si el amor se encharca, si el agua se encharca, lo que daba vida da muerte, van a salir mosquitos, van a enfermar, ¿no? Entonces, en esa baile, en esa danza divina, en ese baile divino, la esencia de Dios, el amor, sale de él como la misericordia. La misericordia que sale al encuentro de nosotros, de nuestras miserias, para tener un mismo corazón. Es lo que significa justamente la palabra misericordia. Un mismo corazón en la miseria del otro. Y Cardenal Casper nos recuerda justamente cómo la misericordia no es solamente una cualidad de Dios, un atributo más de Dios. No, no. Es la forma en cómo el amor sale de sí mismo, se materializa, se hace realidad y entonces en esa realidad es como conocemos a Dios. Por su misericordia se acerca a nuestras miserias, tiene un mismo corazón con nosotros, se abaja para hacerse como nosotros y al tener ese mismo corazón con nosotros, entonces justamente Dios es nuestro compañero. Y la misericordia entonces va a ser lo que va a mandar todos los atributos de Dios. Por eso Casper, por ejemplo, él nos dice, ¿no? El amor, la misericordia no están peleados con la justicia. Porque a veces como que queremos contraponer, es que Dios es misericordioso, es que Dios es justo. No, no. La justicia de Dios es misericordiosa. Todos los atributos de Dios se acompañan por eso de la misericordia. Bueno. Esta realidad justamente es como se concibe entonces la intimidad de la Trinidad. Ya decíamos nosotros entonces cómo viene un movimiento. Ese Dios sale de sí mismo porque el amor no lo puede tener ahí. El amor hace que salga, ¿no? Entonces, Dios sale de sí mismo y al salir de sí mismo se da lo que nosotros llamamos la revelación. A aquello que estaba velado entonces ahora es revelado, es quitado el velo que tenía, como cuando está la novia, ¿no? Cuando llegan a la boda y la desvelan, la revelan. Nosotros que ya tenemos nuestros años, pues acordémonos cuando mandábamos en las fotos, ¿no? De antes, vamos a revelar aquel rollo que llevamos allá en la fotografía y bueno, eso que estaba velado ahora es revelado. Pues la revelación de Dios sucede justamente gracias a Cristo. Cristo el Señor lo concebimos nosotros como el Logos. Recordemos que el Logos es justamente la forma en cómo el griego se dice palabra. El Logos es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios Padre. Cristo es el que está pronunciando, el que está revelando esa esencia de Dios y todo lo hace por amor. Toda esta salida de sí mismo es en orden al amor. Ahora, dado que Cristo es el Logos, entonces se va a establecer ahora un diálogo. Voy a establecer un diálogo. Es Cristo con el hombre. Cuando no es diálogo, es monólogo. Un diálogo con uno mismo. Y ahí no hay comunicación, caray, porque me encierro en mí mismo. Y eso nos pasa a veces con Dios, ¿eh? Voy a hacer mi oración, Dios mío esto, Dios mío lo otro, pero mis cosas, siempre yo, todo yo. Y nunca rompo eso. Con Dios hay que hacer un diálogo. Voy a salir de mí mismo, voy a establecer un diálogo con Él. Y así entonces yo puedo decir, Cristo, que es la palabra,
Es entonces la palabra de Dios que se hace historia, porque se mete en nuestro tiempo, se mete en nuestro espacio. Y este hacerse historia es por amor. Y este amor de ágape, el amor más puro, el amor más grande, sagrado que existe. Y así se va tejiendo una historia de amor. Una historia de ese amor donde Dios sale a nuestro encuentro, nos asume y al asumirnos en la vida, entonces va generándose una nueva realidad. Cristo es entonces esa palabra y se genera, ya decíamos, este diálogo. Este diálogo es establecer juntamente la comunicación, es establecer un contacto donde esa comunicación implica ahora también una común unión, ¿no? Estamos saliendo de nosotros mismos en nombre del amor, por amor, y nos damos a conocer. Eso nos lo enseña y nos lo recuerda Papa Benedicto ahí en la encíclica Caridad en la verdad, ¿no? Caritatis in Veritatis. Y entonces, la verdad que es el logos, la palabra, el logos, sale, hace un diálogo, y al hacer un diálogo se hace una historia. Como cuando el fulano, ¿no? Se anima y le dice a la chamaca, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Y que entonces, ahí viene una interacción, viene un diálogo. Y todo esto, como vamos aquí nosotros mencionando, esto es por amor, es el amor que Dios tiene y que lo hace salir, pero también es el orden para amar. Ujú. Y esto es para que nosotros seamos amados. Y cuando entonces Dios, por amor, sale de sí para amarnos y nosotros somos beneficiarios y nos dejamos amar, esto es lo que se llama la salvación. Somos salvados cuando vivimos en el amor. Somos salvados cuando se hace ese diálogo con el Señor. Y así, entonces, nos damos cuenta cómo viene algo muy precioso. Cristo, por un lado, entonces es el revelador del Padre, es el revelador del amor. Cristo es quien sale de sí mismo. Y al salir de sí mismo, entonces, Cristo, podemos decir nosotros, se hace peregrino, viene a este mundo y se hace peregrino como nosotros en esta vida. Y al hacerse peregrino, dice Juan 1:14, la forma en la cual Dios se hace peregrino es que pone su casa, pone su tienda entre nosotros. Esa partecita es lo que se llama la doctrina de la Shekinah. La palabra Shekinah en el hebreo justamente es lo que está hablando de esa presencia de Dios entre nosotros. La tienda de campaña, pues recuerden ustedes que el pueblo judío en un primer momento es errante, van de aquí para allá, hasta que lleguen a Jerusalén y llevan en una tienda de campaña el arca de la alianza, que es donde se encuentra Dios. Bueno, pues Cristo pone su tienda entre nosotros y esa primera grande tienda es el seno de María. En la Virgen María, Cristo acampa, Cristo pone su casa de campaña para estar entre nosotros. Y de esta manera podemos decir, Cristo está prolongándose entre nosotros, está prolongando su presencia en esta vida, está prolongando su existencia. ¿Por qué? Porque se hace historia, se involucra entre nosotros. Y esta parte es muy hermosa. Entonces, Cristo es esa palabra que está saliendo para hacer diálogo de parte del Padre Dios, establece comunión, establece esta interacción. Eso es el lado de Cristo. Ahora, el destinatario de todo esto, todo lo que está pasando, somos nosotros, el ser humano. Entonces, cuando Dios sale de sí mismo, cuando Dios Padre, ¿sí? En Cristo, que es el Dios Hijo, por el Espíritu. Entonces sale de sí mismo y en ese momento estamos diciendo de la revelación.
se deja ver, nos invita para que nosotros podamos justamente recibirlo. Pero al hacer esto, al salir de sí mismo, viene esta experiencia. Dios entonces, como se dirige al ser humano, se dice que este Dios creador ha creado todo cuanto existe. Viene la palabra clave. Dios entonces convoca. Fíjense cómo esta palabra tiene dos elementos. Convoca, una convocación. Aquí está la palabra vocación. Vocación sabemos es llamado. Ah, es que él tiene una vocación al sacerdocio. Sí, pero también hay vocación a la vida matrimonial, lo sabemos. También hay vocación a la vida de soltería, claro. Pero también hay una convocación para estar entonces con el otro. Es un llamado, ujú, a estar con los demás, a estar con el otro, a estar con los otros. Y ahí es donde se va estableciendo justamente una nueva realidad. Dios se revela al hombre, sí, pero no al hombre en individuo, no al hombre solito. Se revela al hombre en la comunidad. Esta palabra de la convocación, el llamado a estar con el otro, en el hebreo, en el hebreo se escribe así, cajal, eso es en hebreo. En el griego se escribe eclesía. Ujú. Y aquí es, ya, vamos viendo, obviamente, que estamos hablando de la iglesia, que es ahí donde nosotros estamos. Entonces, bajo esta lógica, fíjense, la iglesia es el pueblo convocado por Dios, no somos nosotros, no es nuestra iniciativa, no somos quienes fundamos la iglesia, no, no. Es el pueblo convocado, llamado a estar con los demás, y este es entonces el momento que nosotros debemos de vivir. Es Dios entonces el que se revela, sí, pero en un pueblo, en una comunidad, y nos hace pueblo de la alianza. Somos los aliados del Señor. Somos aliados del Señor. Y entonces Dios nos está convocando. Y nos está convocando para que cumplamos una misión, un plan, para que corramos, digamos así, sí, recorramos el camino de Cristo. Recorramos junto con Cristo su camino. Y esto ya nos entonces nos empieza a ver esta realidad. Como Cristo, decíamos acá antes, es por eso Cristo que se hace peregrino, Cristo que sale de sí mismo y empieza a caminar. Y somos acá también nosotros los que igualmente somos llamados a caminar, a salir de nosotros mismos y hacernos peregrinos junto con Cristo. Por eso tenemos ese llamado a estar con el Señor. Como justamente detrás de todo esto hay un camino que podemos decir lleva al mismo Dios, al hombre, pero que también lleva al hombre a Dios. Hay una comunicación, hay una comunión, ya lo decimos nosotros. Y esto, ujú, nosotros lo tenemos que asumir, dado que es un llamado que Dios hace de manera especial, pero acá lo tenemos como de manera colectiva, porque es una convocación, es acá donde entonces, si esto está brotando, decíamos hace ratito, del diálogo, entonces Dios me llama, a mí me toca ahora dar una respuesta. Y este responder es para encontrarme con el Señor y así poder justamente hacer un camino con Él.
esa respuesta exige silencio, ¿eh? Exige que nosotros estemos justamente atentos para ver qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Hay acá un silencio que tiene que ser orante. Y en ese silencio orante, entonces yo podré escuchar, pero también además de escuchar, podré discernir para conocer qué es de Dios, qué no es de Dios. Y es entonces donde esto puede realmente, pues, ir funcionando. Voy a discernir para ver si este llamado es de Dios. Ahora, cuando Cristo se está haciendo peregrino, cuando Cristo está viviendo todo esto, eso es lo que se llama, ahora tan de moda la palabra, sinodalidad. La sinodalidad es que salgamos de nosotros mismos en nombre de ese amor, como lo hace Dios, para vivir con aquellos que también han sido llamados. El hombre, el ser humano, ujú, ha sido llamado por Dios y se espera esa respuesta. Y esa respuesta es entonces justamente donde nosotros debemos encontrarnos. Aquí nos damos cuenta entonces cómo cada persona, cada ser humano, tiene un llamado, tiene una convocación y esa convocación es justamente de manera colectiva. Se fue a lo colectivo, ¿por qué? Porque acá no les hicieron así como, digamos, a cada uno su show, ¿no? Es para todos. Dios le habla a todos. Y es así como va surgiendo la iglesia. Como esta comunidad donde está presente Dios, Cristo, que está hablándonos y que está dándonos a conocer su voluntad. Y en esta voluntad de Dios, pues es escogiendo y nosotros viendo y realmente purificando lo que realmente vale, vale ahí la pena. Entonces, esta es la parte de cómo la iglesia se va a ir entendiendo ahora como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que puede conocer muchos aspectos, ¿eh? Que puede conocer muchas realidades. Puede implicar, sí, sí, lo que quieran y manden. Pero también cuando se tiene tal realidad, yo debo aprender a vivir en esa comunión. Yo debo aprender justamente a respetar esto. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al hablar de ese cuerpo de Cristo, esto implica, ujú, podemos decir, un aspecto mistérico, porque obviamente ahí es donde están sucediendo las cosas, ¿no? En el misterio. Y además de tener un aspecto mistérico, tiene también un aspecto sacramental. Es también sacramento. Entonces, la iglesia es la que está convocada para estar con Cristo, convocada por Cristo, para que de manera colectiva, entonces venga ese camino, sea ese cuerpo de Cristo. Y ese camino, entonces, que va a recorrerse, ujú, ese camino, ese peregrinaje, es entonces, pues suponemos nosotros, este camino a recorrer esto que a lo mejor nunca lo he hecho, que a lo mejor, pues no sé, me da esto, me da lo otro, sí, pero ese camino se tiene que hacer de una manera primero comunitaria. No puedo ir nada más yo y ya, porque está faltando algo. Entonces, por eso participa la comunidad. Ahí es donde nosotros, pues debemos de tomar, pues como esa conciencia, ¿no? De cómo es que vamos nosotros a ir desarrollando. Este camino a recorrer en ese aspecto sacramental, en ese aspecto mistérico, es la forma en lo cual se está viviendo el discernimiento. El discernimiento es para que nos ayude justamente a que podamos dar ese testimonio
de nuestra fe. Ese discernimiento nos va a ayudar a ponernos cara a cara ante lo que realmente es la iglesia. Y por eso decíamos, la iglesia es esa sinodalidad, es ese camino a recorrer. Y lo recorremos con el Señor Jesús. Esto exige silencio, exige discernimiento, para que así podamos nosotros ir también y venir, subir y bajar dos momentos, pues a lo mejor pero pues ya es así como que, bueno, tu lapizote, por decirlo así, y a darle, a jalarle, ¿no? Aquí estamos así. Se trata entonces de un camino a recorrer de manera comunitaria, de estar en una sinodalidad, y estamos también ahí en esta parte de cómo la iglesia se va manifestando. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta cómo la iglesia es esa realidad fundada, querida por el Padre Dios, y tengo ya acá esta conciencia, ¿no? Yo soy iglesia y soy querido, soy amado por parte de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, vamos definiendo la iglesia de manera más profunda. Y la iglesia, entonces, empieza a aparecer de esta manera. Lo que podemos decir, si yo soy esa iglesia y quiero juntamente hacer esa participación, ya es así muy complicado, podemos decir nosotros. Entonces, pues va permeándose esa partecita. Ahora, aquí lo que importa es que en esa iglesia somos enviados a salir. Es una iglesia que es un camino y ahí está esa sinodalidad. Una sinodalidad que justamente implica camino en salida. Eso es lo que conlleva el camino en una salida misionera. ¿Mm? Damos un camino en salida. Y aquí hay que dejarse guiar por el Espíritu, por el Espíritu Santo, que está aquí entre nosotros. Entonces, si nosotros nos cae el 20, ¿no? De que voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo, no, hombre, pues ¿qué más quiero? Y el Espíritu Santo, la cosa es que sí está, y está a nuestro alcance, y está a nuestra disposición, pero luego no lo aprovechamos. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta de cómo se va desarrollando justamente esta iglesia que es sinodal. Ahora, para hacer esta iglesia sinodal, es la beneficiaria, ¿no? De cómo Dios habla. Hay que tener un método. ¿Cuál va a ser el método para ir desarrollando en esta eclesiología, en este cuarto año? Al cuarto, digamos así, al avance que vamos teniendo, ¿no? Pero al final y al cabo, el método tiene que ir del lado de un discernimiento de carácter acá entonces comunitario, para que todos podamos participar, todos. Y esto de ir haciendo ese discernimiento de carácter comunitario, pues es siempre pues una bendición, podemos decirlo, porque vamos a poder interactuar incluso con aquellos que piensan de manera diferente a nosotros, que rompen el esquema, sí, pero al final somos hermanos. Es una forma de vida la que Dios nos ha dado. Y así entonces, si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión con el Señor, esto me habrá de ayudar, pero si no, pues tengo que ir buscando para acercarme. Es aquí donde entonces Dios se hace presente. Es aquí donde Dios, en la realidad que nos toca vivir, no se queda. Para que podamos ahí charlar, podamos ir definiendo, ¿no? Qué se sigue, qué se puede, y con ello pues tengamos siempre mayor certeza.
de ir por un buen lugar. Ese discernimiento comunitario tiene que ser una forma de vida ya nosotros, que nosotros entonces aprendamos, lo vivamos y lo podamos transmitir. Cuando uno hace el discernimiento, como cuando la señora mueve la masa de los tamales, ¿no? Fum, 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 fum. O el albañil está ascendiendo la arena. Bueno, ese discernimiento nos ayuda a ir descubriendo la presencia de Dios en nuestra vida. Nos ayuda a dejarnos acompañar por el Señor. Se nos pasa. Ahora, en ese discernimiento comunitario, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Que es donde se tiene, pues así como el programa que podemos establecer para ir haciendo paso a paso. Pero se tiene que hacer. En esto, si la iglesia en ese discernimiento comunitario ya está expresando con toda claridad que hay una forma de vida, esto valdría la pena, ¿eh? Yo me atrevo justamente a que podamos como, ay, pues, ¿cómo decirlo? Pues como encontrando, sí, el sentido de la vida, pero bajo una forma auténtica, en la autenticidad. Porque hoy más de fulano empezó, empezó, y no faltó quien le fue creyendo, y no faltó quien le fue comprando. Híjola, se vino todo muy para abajo. Bueno, en el caso de la autenticidad de nosotros, ¿cómo sabemos que algo es auténtico? No serán así como parte de, y esta partecita, pues también vale la pena que pues la veamos, la conozcamos. Es mi autenticidad. Y mi autenticidad me la va a dar la eclesiología, porque en la eclesiología soy hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, buscaré en las realidades que merecen esa condición. Fíjense aquí, cómo está prolongando la atención del hijo, cómo la iglesia, pues como que X, y pues no va, no se vale. Nosotros somos llamados a estar con los demás. Ese es el llamado que hacemos. Y así entonces, la espiritualidad de la eclesiología, sea cual sea, podemos decirlo que sí, la espiritualidad de la eclesiología. Entonces, tengo mi eclesiología, pero ¿qué es lo que la mueve, no? ¿Cuál es la manera y la forma en la cual es movida? Esa parte es, ustedes la saben, yo no puedo decir aquí esto, aquí lo otro, porque también van teniendo experiencia. Bueno, en la eclesiología se distingue una espiritualidad y esta la remarcaba San Juan Pablo II. Entonces, la espiritualidad, la espiritualidad, usted está, de una eclesiología espiritual, perdón, no, hombre, si estamos, ahora sí. La espiritualidad de una eclesiología tiene que ser la espiritualidad, tiene que darse una eclosología de comunión. Y esta eclesiología de comunión, nosotros la vamos a ir contemplando, la vamos a ir viendo, pero es a partir, entonces, de que lo trabajemos en el discernimiento. Ahora, esa eclesiología de comunión, esa espiritualidad de comunión. Es salir de nosotros, reconocernos como llamados, reconocernos como necesitados de ese mismo amor. Y porque estoy en ese amor que había tejidos en mi vida por parte de Dios, y si hay alguien en mi casa que me acompañe y que sepa, adelante, adelante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener justamente la paz del corazón. Bueno, ahí está el planteamiento como de la eclesiología. ¿Cómo es que se está ubicando? ¿Cómo es que se va tejiendo en la vida de cada día? Y en esa vida de cada día,
podemos ir encontrando la encarnación de Jesús. Bueno, esa es una especie de introducción que nos habla de dónde viene justamente la eclesiología y que al venir así la eclesiología, pues vamos a ver nosotros la manera y la parte en la cual pues vamos ubicando todo esto. Fíjense, entonces ya, por eso que estamos hablando, cuando hablamos de la eclesiología, estamos hablando, démonos cuenta, de una extensión del cuerpo de Cristo, de extensión de Cristo. Cada uno de nosotros, cada realidad que vivimos, se habla de que se está extinguiendo, se está prolongando. Ciertamente, ahí pues habría que checar, ¿no? Pero cuando Cristo se va extendiendo, Él está, dice San Pablo, siendo la cabeza, y el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Esto nos enseña definitivamente, esto nos enseña cómo el cuerpo de Cristo está conformado por todos. Entonces, voy a poner aquí un ejemplito, disculpen lo mal dibujado, ¿no? La cabeza es Cristo y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Voy a ponerlo acá. Entonces, todo lo que haces tiene una razón en torno a los demás. Tenemos que ser iglesia y esa iglesia implica que seamos un cuerpo de Cristo. Aquí yo soy la continuación de Cristo. Entonces, cuando hablo de eclesiología, no puedo hablar meramente de un estudio, de un tratado, de una institución y ya. Voy a hablar de un estudio y un tratado, sí. Voy a decir unas palabras incluso de mí, porque yo soy parte de esta iglesia. Yo soy parte de este cuerpo de Cristo que se ha justamente mostrado en el Señor Jesús. A la hora de mostrarse en el Señor Jesús, vamos ahí pues nosotros viendo, ¿no? Pero aquí es donde viene entonces esa iniciativa. Tengo yo que aprender justamente cómo, cómo se puede dar esta condición de iglesia. Miren entonces, si la eclesiología, decimos nosotros, es el hablar de uno mismo, porque somos iglesia, bueno, la eclesiología, entonces es, podemos decir, la teología sobre el misterio de la iglesia. Ujú. Esta teología sobre el misterio de la comunidad, sobre el misterio de la iglesia que Dios nos ha llamado. Ujú. Obviamente, obviamente, voy a poder entonces comprender que sí, la eclesiología trata sobre el misterio de la iglesia, claro, pero por favor no olvidemos, la iglesia somos todos. Esto es lo que hay que subrayar nosotros. La iglesia somos todos, por eso el vínculo, ¿no? La conexión podemos establecer por realidades muy interesantes. Bueno, esto es la parte que nos toca justamente conservar en su corazón. Esta es la parte que sí me importa que tengamos nosotros como una especie de, pues, por cómo decirlo, una especie de diálogo, pero hacia adentro, ¿no? Porque voy a hablar conmigo y voy a escucharme a mí, pero en el encerrarme egoísta para nada, en el salir desde uno al encuentro. Bueno, esa parte es lo primero que tenemos la eclesiología. Ahora,
Recordemos, por favor, que la palabra teología, en una de las acepciones que veíamos el semestre pasado, es entonces esta eclesiología, la realidad de que se trata de la fe, que quiere una cosa, que busca entender. No, no sé, pero era lo que, pues podemos decir, pues quería tener, ¿no? Bueno, esta realidad que quiere entender es algo natural en nosotros, es algo propio. Entonces, Dios nos lo permite porque Dios se abaja. Dios se ha hecho hombre con nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso, en la eclesiología, voy a ponerlo acá otra vez, ¿sí? Está el cuerpo y la cabeza. La cabeza sabemos nosotros que es Cristo y lo que va de aquí es entonces, ¿sí? Esta es la parte que nosotros debemos comprender. Cristo, si nosotros lo asumimos de esta manera, voy a borrar aquí, ujú, entonces es totalmente mi presencia la que va a ayudar al Señor y me va a ayudar a mí. Cristo, por ejemplo, vamos a, pues no sé, a hacer una chamba, los de la cara, los de tal cosa, van a hacer una chamba, sale. Pero si yo esto no lo remito a mi totalidad, yo voy a querer hacer todo y no voy a poder. No voy a poder bajo ninguna circunstancia. Tengo que comprender que entonces la iglesia es Cristo cabeza, pero también acá está la iglesia. Esa es la parte nada más. Está la parte de la iglesia y va a tener esas posibilidades y claro, es lo normal. ¿Qué es lo que se exige, no? Ponernos manos a la obra para que se haga realidad eso que está faltando y eso que está faltando es parte de todo este relajo. Entonces, vámonos a ir acomodando esta parte. La eclesiología es entonces la fe que busca entender. Pero ¿qué cosa? ¿Qué quiere entender, no? Entonces, estamos hablando que esto es la fe que busca entender. Es lo que quiere. De eso estamos viendo. Si la fe busca entender, ¿qué quiere entender de mí? ¿Qué quiere entender de la iglesia? ¿Cómo surgió? ¿Quién la fundó? Sobre cómo se fue integrando aquí, cómo fue integrando allá. Digo, hay tantísimas cosas de la iglesia, pero yo tengo que saber preguntar. Yo tengo que saber, justamente, yo tengo que saber encontrar la palabra que me va a llevar a donde yo voy. Ahí vamos a empezar como que tenemos esa realidad. Voy a entender un poco más a partir de la iglesia. Y así, y así, si yo tengo la iglesia, esta iglesia se va a poder estudiar desde diversas áreas, desde diversos fundamentos, ¿no? Va a haber varias actividades, podemos decir, varias preguntas, va a haber muchas cosas para acercarse a la iglesia. Entonces, cuando se trata de la iglesia, ujú, sí, sí. Habrá quien diga de la iglesia, por ejemplo, la parte canónica. Uno más uno son dos, dos más dos son cuatro, se acabó.
Habrá quien a lo mejor diga la parte pastoral. Dame tantito, cada quien a los zapatos, ¿no? Pero bueno, si la iglesia, ojo con esto, por favor. Ujú. Si la iglesia para nosotros es parte, ya decíamos, de la revelación de Dios, y en esta revelación de Dios encontramos nosotros el llamado para que uy, pueda uno realmente decir, caray, eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Ahí, ahí tenemos pues que revisar, tenemos ahí que desconfiar. ¿Cómo es esto, no? Dios me llama y entonces Dios me da su iglesia, porque la iglesia es el llamado. Aquí recuerden, por favor, una es la fe en su dimensión objetiva y otra es la fe en su dimensión subjetiva. Nos vamos a fijar en esto. En algunos momentos lo haremos en objetivo. Me explico. Cuando algo es objetivo, entonces nos van a decir, bueno, la iglesia es esto, la iglesia es esto, la iglesia es aquello. Ok, pero esto es a partir de lo que yo estoy recibiendo. Y estoy recibiendo a Dios. Entonces, a la hora de estar recibiendo a Dios, estoy recibiendo su fe. Y yo tengo que acercarme. Entonces, la eclesiología en primer lugar se va a referir a esto. ¿Qué me dice Dios de la iglesia? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Cuál es el ser de la iglesia? Y esto lo tengo yo que comprender. Por eso, reitero, Dios en Cristo sale al encuentro del hombre. Aquí es donde se da la revelación. Y de esta revelación, si queda, entonces ahí es donde podemos ir calculando. Dios en Cristo se revela y el hombre entonces responde. Y esto, híjola, pues, pues no sé si hayan sido otras épocas en las que se van dando las cosas, pero bueno, ¿qué dice Cristo de la iglesia? ¿Cuál es la parte fundamental, no? Y por eso la eclesiología es parte de la teología dogmática, porque recordamos que los dogmas justamente se van a sintetizar y se van a condensar dentro de, y ahí vamos a poner los demás dogmas. Un dogma para que tenga vida, un dogma para que tenga dinamicidad, tiene que quedar claro que no es algo cerrado. Porque a veces pensamos, es que el dogma ya es algo cerrado. No, 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 no. El dogma es lo mínimo seguro que tú puedes decir de algo. Entonces, vamos a hablar en este curso del dogma de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia dice acerca incluso de sí misma? Y aquí entonces vamos a poder aprovechar, sin duda alguna, pues muchas realidades. Desde, no sé, que se expresa ahorita la necesidad de tal realidad y pues nadie, híjola, bueno, pues parte de, habrá que ir a buscar, no sé, a Tulancingo, por en algún momento hay gente que, es que estoy como extraviado. Ah, bueno, mi referencia, Tulancingo, ¿por qué? Porque es mi diócesis, porque es mi iglesia, es mi madre. Y Tulancingo, es que Pachuca es más grande, sí, pero está dado aquí. Y ahí es donde yo tengo como misterio de fe lo que se me da y lo que se me da no es para cambiarlo, no es para modificarlo, es para que yo pueda conocerlo, es para que yo lo pueda profundizar. Entonces, el dogma de la eclesiología, ¿qué me dice Dios acerca de la iglesia, no? Ujú. Entonces, tengo la iglesia
qué es lo que se está diciendo acerca de ella. Y yo como ser humano tengo la oportunidad de acercarme, ¿no? Voy a hacer un acercamiento porque a la hora de irme acercando, voy a acercarlo a la iglesia, pero también lo acerco a él mismo, porque le voy a dar respuestas a preguntas que en una de esas, pues no se habían desarrollado, no se habían planteado. Pues la teología, es la dogmática. Hay quien va a estudiar la eclesiología, digamos, en acción, la pastoral. Hay quien va a estudiar la eclesiología, pero ya de acuerdo a su constitución. Hablamos del derecho canónico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, la mismísima eclesiología nos va a ayudar justamente en realidades como esta, ¿no? Nos va a ayudar porque está totalmente diferente. Es algo que yo no había comprendido, es algo que yo estoy recibiendo. ¿Cómo lo recibo? Voy a ponerme a estudiarlo. Y esto ujú, se hace especialmente en el Concilio Vaticano II. Y ahí sale una frase muy padre, ¿no? Donde se le dice a la iglesia, iglesia, primero contéstanos, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti misma? Esto es llegar al ser de las cosas, ¿no? Aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de esta situación. ¿Qué dices de ti misma, iglesia? Híjola, pues estoy diciendo cosas que luego ya no sé. Como iglesia no tengo identidad, no tengo claridad. Y hablo como iglesia, porque yo soy iglesia, porque tú y yo somos iglesia. ¿Qué dices de ti? Y este qué dices de ti es hacia adentro, por un lado, pero también es hacia afuera, adintra y adextra. En la cuestión de adintra o en la cuestión extracultural, ¿qué digo yo de esto? Hacia afuera, hacia adentro. Y aquí es donde nos vamos a meter nosotros en la eclesiología. Vamos a ver de la eclesiología, no las cosas prácticas de la pastoral, no las cuestiones litúrgicas, no, no. ¿Qué dices de ti, iglesia? Y lo que decimos de nosotros es esta dinámica que vimos antes, esta dinamicidad de la Santa Trinidad que nos conjuga y nos involucra precisamente en esta partecita que nos permite a nosotros, podemos decir, ayudarnos, salir de nosotros. Hubiéramos roto el momento último ahorita de que tengo que esperar, pues hubiera esperado, pero al final yo tengo que llegar al ser de la iglesia. ¿Qué dices de ti, iglesia? Cuando estaba el Vaticano II, esa es una pregunta que rondaba mucho. ¿Qué dices de ti hacia adentro? ¿Qué dices de ti hacia afuera? Tengo que saber quién soy y tengo que saber quién doy. Y aquí es donde viene precisamente esa invitación del San Juan Pablo II, retomada de San Pablo VI, de San Juan XXIII, Concilio Vaticano, y que sigue tomando Papa Francisco, que sigue tomando Papa Francisco y Papa también Ratzinger hizo lo propio, ¿no? Pero al final y al cabo tenemos la ocasión y la oportunidad de brindar algún servicio. Bueno, pues vamos a revisar, ¿no? Esto yo tengo que aprenderlo. La iglesia, la eclesiología, se llama aquí entonces luz de las naciones. Esta parte de la luz de las naciones se la vamos a entregar precisamente para que alumbre nuestros hogares y que haya justamente la paz, la salud, el trabajo. Entonces así yo puedo decir, bueno, ¿qué digo de mí mismo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a aportar?
tengo que cuidar mucho esos aspectos, ¿no? Aquí la Lumen Gentium es la luz de las naciones y entonces ahí, entre las naciones por donde salimos ahorita, ahí vamos a meternos, ahí vamos a andar. ¿Qué método se usa en la eclesiología? Ya decía hace ratito, vamos a usar un método de discernimiento personal. Ese discernimiento, déjenlo buscamos acá. Ujú. Ese discernimiento, yo tengo que esforzarme. No, es que, no, es que, no. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo, cómo voy a actuar de esa manera? Bueno, yo tengo que dar respuestas. Y estas respuestas en la Lumen Gentium, en la Lumen Gentium del Vaticano II, es la razón de un método. Y un método que nos va a llevar justamente a la escucha. Y en la escucha, yo voy a hablar, sí, de la comunidad, yo voy a hablar de la iglesia, y en torno a ello, pues de la vida. Ujú. Esta es la parte donde ustedes tienen la oportunidad de que estoy asumiendo mi fe en la iglesia. Y esta fe se distingue de dos cosas. La primera de ellas, podemos decir, podemos comprender cómo la misma realidad eclesial nos exige y nos exige a tal punto que nosotros quedamos así como que pues hasta como norteados, podría yo decir. ¿Por qué? Pues porque que estoy recibiendo de la iglesia, ¿no? Y aquí tengo que aprenderme eso. Ahora, en la eclesiología, nosotros también pensamos cómo tenemos esa oportunidad de estar también. Entonces, aprovechéla. Aprovechen esta oportunidad de conocer a la iglesia. Y detrás de esta iglesia, entonces encontremos justamente lo que el Señor nos va dando en su terreno. ¿Qué es lo que Dios nos va dando en la iglesia, en su iglesia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos está prestando ya. Y aquí es donde entramos nosotros en esa toma de conciencia, ¿no? Queremos esto, queremos lo otro, queremos aquello. Vamos entonces viendo para que se tome esa oportunidad de ser, pues de ser conscientes al final y al cabo de todo lo que significa ser iglesia. Bueno, aquí nosotros vamos a poner justamente nuestra próxima lección cuando haya alguien conocido que pueda sacar ayuda para conocer una iglesia, lento, lento, porque es parte de toda la dogmática, porque es parte de lo que queremos comprender, y no solamente aquí, sino con la iglesia celeste, con la iglesia purgante. Y es aquí donde vamos a darnos cuenta de cómo el Padre se parece al Hijo, porque nosotros los hijos, mi hijo, esa es la parte de la eclesiología. Y yo quiero presentarles este esquema que nos presenta justamente. Bueno, tengo yo que aprender, tengo yo que ser, sí, sí, pero en medio de todo esto tenemos que buscar, tenemos que encontrar. Y así nosotros mismos obtengamos quizás aquello que sea para nuestro bien. Que esa sea siempre así la oración, Señor, que todo sea para nuestro bien. Y ya pensamos que no iba a haber justamente mucha, porque así, esto estuvo así. Bueno, vamos a dejar aquí el día de hoy. Tenemos ahí la forma en la cual se estructura nuestra guía ahí en el libro. Y a partir de esto,
pues es que nosotros vamos a poder justamente echar a andar nuestra lección. Dejo hasta aquí para que me lo chequen. Si hubiese alguna duda, comentario en la próxima clase. Si es la licencia, pues lo estaremos acá resolviendo, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos porque nos haces parte de ti en la iglesia. La iglesia es cuerpo tuyo y nosotros somos convocados a formar parte de esa iglesia, de ese cuerpo tuyo. Ayúdanos y bendícenos a tomar conciencia de este regalo, porque al ser designados también nosotros como cuerpos de Cristo, pues como que se ven, pues no sé cómo le hacemos en algunos momentos cuando no asumimos en nuestra oración esa conciencia. Entonces, por eso decimos a Dios, Señor, hazme parte de ser tu iglesia, que yo sepa que soy convocado, que soy parte de ti, porque soy tu cuerpo, soy cuerpo tuyo, la iglesia es cuerpo de Cristo. Señor, que nosotros, al ser cuerpo de Cristo, seamos agradecidos y así lo presentemos y expresemos ante los demás. Donde quiera que estén, pues el Señor les colme de su bendición.